Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestro espacio de oración. En este vídeo vamos a hablar de nuestro querido Padre Pío. Hoy vamos a tratar un tema muy profundo, cómo crear nuestra propia oración hacia el Padre Pío. Es cierto que las oraciones tradicionales, como la oración a San Pío o la letanía, son un camino valioso para conectar con su santidad y pedir su intercesión. Sin embargo, la fe no se limita a repetir fórmulas. El Padre Pío nos anima a tener una relación personal con Dios, a hablarle con confianza y sencillez, expresando nuestras necesidades y deseos más íntimos. Es por esto que en este vídeo, vamos a realizar nuestra propia oración al Padre Pío, según las necesidades personales que tengamos cada uno de nosotros. Escribir una petición personal al Padre Pío es una forma de abrir tu corazón y establecer una conexión profunda con él. No necesitas fórmulas mágicas ni palabras rebuscadas. Basta con hablarle como a un amigo, con la confianza de que te escucha y te comprende. El Padre Pío te observa desde el cielo y él ya es conocedor de las necesidades y dificultades que tienes, pero esto es tu prueba de fe. Es tu reto para demostrarle al Padre Pío que merece su ayuda, que tuviste esperanza a pesar de las circunstancias adversas que te rodean, que crees sin ver, no como el apóstol Tomás que no creyó en la resurrección de Jesús porque perdió la fe, pero tú sí que crees, es por eso que el Padre Pío te escuchará y te ayudará. Te voy a dar unos consejos para que hagas tu propia petición al Padre Pío, para que ésta sea efectiva para ti. Comienza con una oración de agradecimiento. Expresa tu gratitud por las bendiciones que has recibido en tu vida. Expresa tu necesidad con claridad y sencillez. Sé específico sobre lo que deseas pedir. Manifiesta tu fe y confianza en la intercesión del Padre Pío. Cree que él puede ayudarte. Ser específico, no te limites a decir, Padre Pío, ayúdame. Explica con detalle la situación por la que estás pasando y qué tipo de ayuda necesitas. Por ejemplo, Padre Pío, estoy pasando por un momento difícil en mi matrimonio. Te pido que intercedas por nosotros para que podamos superar nuestras diferencias y fortalecer nuestro amor. Ser honesto, no escondas tus sentimientos ni pretendas ser alguien que no eres. Comparte con el Padre Pío tus dudas, tus miedos y tus esperanzas. La sinceridad es la base de una relación auténtica con Dios. Ser perseverante, no te desanimes si no recibes una respuesta inmediata. La fe es un camino de paciencia y confianza. Sigue rezando y confiando en la intercesión del Padre Pío, incluso si no ves resultados inmediatos. Concluye con una oración de alabanza a Dios. Puede ser una oración simple, por ejemplo un Padre Nuestro o un Ave María. Recuerda que las peticiones que le realices al Padre Pío, tienen que ser temas muy importantes y que realmente lo necesites de verdad. Es por esto que le voy a dejar unos cuantos temas para que pueda inspirarse a la hora de realizar su oración. Ejemplos de peticiones al Padre Pío. Por la salud. Curación de una enfermedad. Alivio del dolor. Fortaleza para afrontar una enfermedad grave. Sanación de un familiar o amigo. Por el trabajo. Encontrar un trabajo adecuado. Prosperidad en el trabajo. Sabiduría para tomar decisiones importantes. Guía para discernir la vocación profesional. Por la familia. Paz y armonía en la familia. Sanación de las relaciones familiares. Conversión de un familiar alejado de Dios. Vocaciones sacerdotales o religiosas en la familia. Por la Iglesia. Vocaciones sacerdotales y religiosas. Santidad de los sacerdotes y obispos. Fortalecimiento de la fe en la Iglesia. Paz y unidad en la Iglesia.
Por el mundo. Paz en el mundo. Fin de la guerra y la violencia. Conversión de los pecadores. Consuelo para los que sufren. Estos son algunos de los ejemplos por los cuales podemos realizar nuestra petición al Padre Pío. Puede ser cualquier petición que necesites siempre que sea real, hecha desde el corazón y con fe. Ahora sí te invito a que pongas en práctica tu propia oración. Puede ser en cualquier momento del día, con la extensión que tú consideres. Piensa que no estás hablando con el Padre Pío, sino con un amigo que te quiere, que te acompaña y que te escucha. Recuerda que las oraciones creadas por nosotros mismos son muy efectivas, porque realmente estamos pidiendo lo que necesitamos de verdad, así que espero que disfrutes de la oración. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.